Tenemos sobre la paz de Dios en el creyente y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26 y 27. Estamos hablando sobre la paz de Dios en la vida del creyente. ¿Me puede repetir Capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 26 y 27. (14, 26 y 27). Me dice cuando esté ahí para dar lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Ya estamos? Dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bien, la semana pasada miramos que el ministerio terrenal de Jesús estaba por concluir. Su partida hacia el trono celestial era inminente. Y estas palabras de Jesús con sabor a despedida causaron tristeza, causaron conmoción en los corazones de los discípulos, ¿verdad? Pero Cristo conoce los rincones más profundos del corazón del hombre. Cristo conoce cada uno de los pensamientos que cruzan por la mente del hombre. Cristo también conoce cada uno de los secretos que el hombre celosamente guarda en su corazón. Y como Él conoce todo lo que hay en el hombre, Él se da cuenta que en sus discípulos no solamente había dolor, no solamente había tristeza, sino que dentro de ellos habían sentimientos mucho más fuertes que la tristeza y el dolor. Por eso es que dice: no se turbe vuestro corazón. Él sabía que había turbación dentro de ellos. Estaban totalmente desconcertados, muy confundidos, con demasiada preocupación e invadidos de miedo y temor. Ahora, yo pregunto, ¿estos sentimientos nos suenan familiares? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido turbados? Nos hemos sentido desconcertados por circunstancias que suceden en nuestro diario vivir. Nos hemos abatido con grandes preocupaciones. Nos abraza el dolor, nos abraza el miedo, nos abraza el temor. Ahora, al igual que a los discípulos, como miramos la semana pasada, en esos momentos, créanme que ellos tenían razones que humanamente hablando justificaban esos sentimientos. Tenían razones que humanamente hablando justificaban las preocupaciones, sus miedos y temores. Humanamente hablando, hermanos, usted y yo también tenemos muchas razones justificantes para tener esos sentimientos, ¿verdad? Así como Cristo conocía muy bien lo que había dentro del corazón de los discípulos, le pregunto, ¿Cristo conoce lo que pasa dentro de usted? ¿Cristo sabe lo que hay en nuestro corazón? ¿Cristo sabe los momentos que atravesamos? Sí. Entonces, lo que Cristo dijo a sus discípulos son palabras que se aplican a nosotros. Cristo dice: no se turben ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque mi paz está con ustedes. Lo que Cristo está diciendo, hermanos, es que la paz que Él nos da es mucho más grande que nuestras preocupaciones. La paz que Él nos da va mucho más allá de nuestras aflicciones. La paz que Él nos da es mucho más fuerte que todo lo que nos perturba. Entonces, si analizamos nuestras razones justificantes para sentirnos turbados, con miedo, nos vamos a dar cuenta que nuestras razones justificantes no concuerdan con lo que está hablando Cristo. Nuestro punto de vista humano no concuerda con el punto espiritual de Cristo, ¿se fijan? Repito, nuestras razones justificantes no concuerdan con lo que dice Cristo. Y precisamente ese es, ahí está donde radica nuestro problema. En que nuestro punto de vista es muy diferente al punto de vista que tiene Dios. Nuestra manera de entender y ver las cosas son muy diferentes a la manera de entender y ver las cosas de Dios. Por eso nos cuesta trabajo entender cómo podemos experimentar paz en medio de la aflicción.
¿Cómo es que experimentamos paz en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de las necesidades, etcétera, etcétera? No entendemos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que podamos experimentar paz en medio de todas estas circunstancias que atravesamos? Repito, no entendemos porque nuestro punto de vista está enfocado terrenalmente, mientras que el punto de vista de Dios está enfocado espiritualmente. Bien, vamos a repetir Juan 14:27 y vamos a seguir analizando este versículo para entender un poquito más esa paz que Cristo dejó a cada uno de sus hijos. Amén. Versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como podemos ver en este versículo 27, encontramos dos tipos de paz. ¿Cuáles son? ¿Puede ver que hay dos tipos de paz? Una paz es la paz de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro tipo de paz que se habla ahí? La paz del mundo. La paz del mundo. Ahora, la paz de Cristo, exclusivamente para quién es? Para sus hijos. La paz de Cristo es exclusivamente para sus hijos. ¿Y la paz del mundo? Para el mundo. Es la paz que el inconverso anhela tener. Ahora quisiera que me ayudara a encontrar las características de la paz del mundo. Ayúdame a encontrar aquellas características que se ven en la paz del mundo. ¿Qué es lo que es paz para el mundo? Tener dinero. ¿Por qué? El dinero da paz al mundo. Les da seguridad. Porque el dinero da cierta seguridad. El dinero da cierta tranquilidad. Entonces, si tengo dinero, dice el incrédulo, tengo paz. Pregunto, ¿es verdad? No. ¿Qué otras características encontramos en la paz del mundo? Por ejemplo, para ellos la paz significa no aflicciones. ¿Correcto? Si no tengo aflicciones, entonces tengo paz. Si no tengo problemas, tengo paz. Si no tengo sufrimiento, tengo paz. Si tengo dinero. Si tengo dinero, tengo paz. Si no tengo enfermedades, tengo paz. Entonces, como vemos, el mundo encuentra su propia paz en cosas exteriores, en cosas que vienen de afuera hacia adentro. Ahora le pregunto, ¿de dónde nace esa paz que el mundo busca? Esa paz nace de la necesidad que tiene el hombre de encontrar un punto de tranquilidad. Nace de la necesidad que tiene el hombre de encontrar un estado de relajación, un estado de seguridad. Entonces esta paz surge en el hombre en la búsqueda de encontrar un descanso emocional. Un descanso emocional, un descanso mental. En otras palabras, esta paz nace en la mente del hombre, por lo tanto, la genera el mismo hombre, ¿verdad? Entonces, una de las características del mundo es que él mismo genera su propia paz. La pregunta es, si el mundo genera su propia paz, ¿es una paz confiable? ¿Es segura? Sí, mi hermano. Y ahí viene, por ejemplo, el hecho de que la gente quiere tener dinero para tener paz, pero cuando tiene el dinero no tiene la paz porque ahora está preocupado de perder el dinero, se lo roba. Eso no, es una paz falsa hasta que tenga, y cuando llega ahí se da cuenta de no. Sí, es una verdad. El que tiene dinero se preocupa porque ese dinero no se le suma, ¿verdad? Y si se le suma, muchos se han llegado a quitar la vida. Entonces vemos que no es segura la paz que el mundo busca.
Entonces, el hombre genera su propia paz buscando encontrar lo que él considera una vida ideal. En otras palabras, encontrar una vida perfecta. Esa es la principal motivación del hombre. Bien, ahora vamos a analizar la paz de Dios. Esta paz del mundo nace en la mente del ser humano. El mismo ser humano la genera y su propósito es buscar un descanso emocional y mental. Su propósito es alcanzar una vida ideal y perfecta. Para el mundo, ¿cuál es la vida ideal y perfecta? Aquella vida en la cual no hay aflicciones, no hay problemas, no hay conflictos, no hay dolor, no hay tristeza, no hay enfermedades y hay abundancia de dinero. 5C. En realidad, que la paz mayor del mundo es la paz entre las naciones. Amén. La paz mayor del mundo entero es paz entre las naciones. Que no hay guerra, no hay conflicto. La paz más grande. La misma que el hombre busca, ¿verdad? Una paz mundial donde no haya guerras, no haya conflictos, todo sea tranquilidad. Podamos descansar tanto emocionalmente como mentalmente. La tolerancia para ellos es muy importante. Tolerancia a la homosexualidad, tolerancia a los vicios, tolerancia a la manera a la filosofía de cada cual. Para ellos eso es paz. Entonces, el incrédulo para encontrar la paz no importa si va en contra de la voluntad de Dios. ¿No? Así es. Hay que tolerar para vivir en paz. Hay que tolerar, no importa lo que Dios haya dicho. No importa lo que Dios haya establecido. Hay que tolerar para poder encontrar esa paz que tanto anhelamos. Es lo que piensa el mundo. Bien, vamos a hablar sobre la paz de Dios. Y voy a pedir un voluntario que lea Romanos 15:33. Ahora, mejor voy a dar nombre, porque si pido voluntario, nadie lo encuentra. Entonces voy a pedir a la hermana Sonia que busque por favor Romanos 15:33. Voy a pedir a la hermana Jochen que busque Romanos 16:20. Voy a pedir al hermano Juan que busque 2 Corintios 13:11. Y voy a pedir a mi hermana María que busque 2 Tesalonicenses 3:16. Todos tenemos nuestra cita. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la paz de Cristo. Romanos 15:33. Hermana Sonia, ¿lo tiene? Amén. Y el Dios de paz, que con todos vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bien. La paz es un atributo de Dios. Y dice el Dios de paz. Bien, vamos a ver ahora 16:20 de Romanos. La hermana Johan se lo di. Romanos 16:20. ¿Qué es lo que dice? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. El Dios de paz aplastará a Satanás, aplastará todas las luchas. Bien. 2 Corintios 13:11. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. ¿Quién lo tiene? 13:11, ¿verdad? Uh-huh. Por lo demás, hermanos, tened paz, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Bien. Si usted diga, se habla de una paz que proviene de Dios porque Dios es paz. Ahora, vamos a leer 2 Tesalonicenses 3:16 que lo tiene la hermana María. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos nosotros. Bien, cuando hablamos de paz, dice que Dios es el Dios de paz. Y también dice que Cristo es la paz. ¿Por qué? Porque Dios y Cristo es el mismo, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Lucas 2:10 y 11, 13 y 14, los cuales voy a leer yo. Lucas 2:10 y 11, 13 y 14. Me dice cuando esté ahí para empezar a leer. Lucas 2:10 y 11, 13 y 14. Yo leo y usted me sigue con su vista. ¿Está ahí? Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo,
que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien, aquí los ángeles están anunciando el nacimiento de Jesús. En el versículo 14, después de glorificar el nombre de Dios, en lo alto dicen: en la tierra paz. En otras palabras, la paz de Dios había llegado a la tierra. Cristo, que es la paz de Dios, estaba entre nosotros. Cristo es la reconciliación entre Dios y el hombre. Entonces, la paz de Dios y la paz de Cristo es la misma. La paz que Cristo ofrece en Juan 14, 27 a sus discípulos es la paz que proviene de Dios. En otras palabras, la paz inicia en Dios, está en Dios y termina en Dios. Esto quiere decir que la paz de Cristo es generada ¿por quién? Es generada por Dios. Inicia en Dios, está en Dios y continúa en Dios. Entonces, si es generada por Dios, pregunto, ¿es una paz confiable? ¿Segura? A diferencia de esta, sí, es muy confiable y es muy segura. Ahora, vamos a ver en qué consiste la paz que Cristo nos da. Vamos a ir a Juan 16:33. ¿En qué consiste la paz que Cristo nos da? Juan 16:33. ¿Ya está ahí? 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted se fija, la paz que Cristo ofrece es totalmente opuesta a la paz que el mundo anhela. La paz que el mundo anhela es cero aflicción. La paz de Cristo dice, ¿tendrán qué? Aflicción. Entonces notamos que no es la ausencia de la aflicción. Por lo que Cristo dice, no es la ausencia de problemas. No está hablando de cero preocupaciones, no es la ausencia de sufrimientos, enfermedades o dolor. ¿Se fija qué diferencia? La paz del mundo significa no aflicciones, mientras que la paz de Cristo significa estar en medio de aflicciones, pero sentir la paz de Cristo. Vamos a ir analizando para entender la paz de Cristo, cómo nos ayuda y cómo está en nosotros. La paz de Cristo, hermanos, consiste en tener calma, consiste en tener tranquilidad, consiste en tener un gozo a pesar de lo que estemos viviendo. Por eso es que dice, mientras estén en este mundo van a tener aflicciones, pues no se preocupen, mi paz está con ustedes. La paz de Cristo nos da calma, nos da tranquilidad, nos da gozo a pesar de lo que estemos pasando. Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, porque su paz está sobre toda adversidad que usted y yo podamos pasar. Veamos nuevamente Juan 14, 27. Vamos a otra característica de la paz del mundo y la paz de Cristo. Juan 14, 27. ¿Ya está ahí? Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. De acuerdo a lo que dice aquí, ¿en dónde nace la turbación del hombre? En el corazón. La turbación de los hijos de Dios nace en el corazón. Ahora, de lo que hemos hablado de la paz del mundo, ¿en dónde nace la paz del mundo? En su casa. Nace en su mente. Hay una diferencia entre la mente y el corazón muy grande. Por eso es que muy acertadamente el siervo David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Fíjese que David no dijo, en mi mente, Señor, he guardado tus palabras. No, él dijo en el corazón. ¿Por qué dijo en el corazón y no en la mente? ¿Qué diferencia hay? Sí, hermano. Porque los pensamientos del corazón hablan la boca. Los pensamientos del corazón hablan la boca. Sí. ¿Sabe también por qué otra razón?
Porque lo que usted guarda en la mente es muy fácil de que en cualquier momento se le olvide. Estoy muy seguro que muchos de ustedes no recuerdan cosas que guardaron un día en su mente. Pero lo que uno guarda en el corazón siempre está ahí. Porque lo que se guarda en el corazón es muy importante. Entonces Cristo dice, mi paz os dejo. ¿En dónde? En nuestro corazón. En ese lugar donde mandan nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Ahí es donde Cristo da su paz. En otras palabras, la paz de Cristo siempre estará ahí, en nuestro corazón. Entonces, como podemos ver, la paz del mundo trabaja del exterior hacia adentro, ¿verdad? Trabaja por encima, queriendo cambiar el estado interior. Si usted se fija, la paz de Cristo, ¿en dónde empieza a trabajar? Del interior hacia En el interior, en el corazón. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano no radica en su mente. Mi hermano dijo que nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón, no de lo que hay en nuestra mente. El problema no radica en la mente, el problema radica en el corazón. Entonces Cristo va a dar su paz en el lugar en que la necesitamos, en el lugar en que la podemos tener para ponerla en práctica cuando la necesitemos. No la pone en un lugar donde se puede olvidar fácilmente, ¿verdad? Interesante que Cristo va al corazón, donde mandan los sentimientos del hombre, sus emociones y su voluntad. Vamos a ir a Gálatas 5:22. Vamos a ver algo interesante en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Gálatas 5:22. Desde luego este versículo está hablando creyente, está hablando sobre la paz de Dios. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Le hago una pregunta y antes de contestar quisiera que veamos otros pasajes de la Biblia. Cuando habla del fruto del Espíritu, si se fija, no está hablando en plural, está hablando en singular. Todo esto que mencionamos es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Ahora le pregunto, ¿ese fruto del Espíritu está en todo creyente? Vamos a analizar eso. ¿Ese fruto del Espíritu del cual se menciona aquí está en el corazón de cada creyente? Es la pregunta. Vamos a analizar. No pierda este versículo y vamos a buscar dos citas más. Romanos 12, 6 y 8 y 1 Corintios 12, 4. Romanos 12, 6 al 8 y 1 Corintios 12, 4. Igual que una persona que lea por favor Romanos 12, 6 a 8, alguien que no le leído. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bien. Está hablando de dones, ¿verdad? Dones espirituales. Queremos ver si el fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5:22 está en el corazón de todo creyente. Para eso quiero que veamos una pequeña diferencia, porque esto es lo que a veces nos confunde. Ahora vamos a ver 1 Corintios 12:4. En este versículo que leyó mi esposa, está hablando de dones espirituales, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 12:4 y si ya regresamos a Gálatas 5:22. ¿Alguien que lea por favor 1 Corintios 12:4? Ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu está conmigo. Está hablando de dones espirituales y dice que hay muchos dones, ¿verdad? Ahora, ¿qué son dones? ¿Qué entendemos por la palabra dones? Yo pienso que es la habilidad personal de una persona, la habilidad de una persona para hacer ciertas cosas. Bien. Los dones espirituales que Dios da a sus hijos son habilidades, capacidades que Dios da al creyente de acuerdo al propósito que Dios tiene para la vida de esa persona. Y dice que hay diversidad de dones. Ahí mencionó que hay el don de servir. Mencionó que hay el don de enseñar. Ahora pregunto, ¿todo el mundo tenemos ese don? ¿A todo el mundo le fue dado esa habilidad? No. El Espíritu Santo dio a cada creyente conforme a él le plació dar. Repito, con el propósito de que el creyente cumpla el propósito para el cual Dios lo ha llamado a ser. Entonces, cuando hablamos de dones espirituales, estamos hablando de diversidades, pero estamos hablando de que a cada quien el Espíritu le repartió como Él quiso repartir, ¿verdad? Ahora, hablando de Gálatas 5:22, miren lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pregunto yo, ¿hay alguna diferencia? ¿Está el fruto del Espíritu en cada creyente o es como los dones? En algunos sí está, en otros no está. ¿Qué cree usted? ¿Qué entiende usted? Que todos tenemos que tener toda esta cantidad. Amén. El fruto del Espíritu, hermanos, está en el corazón de cada creyente. Ahora, ¿cuándo es otorgado este fruto del Espíritu? En el mismo momento en que Dios manifiesta su gracia salvadora a la vida de una persona y esa persona nace de nuevo en el Espíritu, en ese momento le es otorgado el fruto del Espíritu. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de la persona trayendo el fruto que proviene del Espíritu. Y ese fruto es como lo hemos mencionado. Estas cosas que hemos hablado de amor, paz, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Todos, hermanos, tenemos ese fruto del Espíritu en nosotros. ¿Entendemos la diferencia? No todos tenemos los mismos dones, pero todos tenemos el fruto del Espíritu en nosotros. Ahora la pregunta es, si todos tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, ¿por qué razón no todos experimentamos la paz de Dios? Ajá. Yo creo que recibimos, nos dan el fruto completo, pero nosotros no lo cosechamos, no trabajamos en él. Y unos tienen, por ejemplo, más amor que otros, unos tienen más paciencia que otros. Ya lo tenemos, pero depende de nosotros hacer la palabra, activarlo, sí, hacer la palabra, Ok, muy bien. La palabra de Dios dice que nosotros somos santos, ¿verdad? Y también nos exhorta a que vivamos una vida en santidad. Ahora, para vivir una vida en santidad, cuando ya somos santos, ¿qué se requiere? Se requiere que nos consagremos a Dios. Entonces, somos santos, pero necesitamos de vivir una santidad, una vida conforme a lo que somos. ¿Qué se requiere? Una consagración a Dios. De ahí viene la santidad. Entonces, si el fruto de la paz está en nosotros, ¿qué se requiere para experimentar la paz a pesar de lo que estemos viviendo? Se requiere, hermanos, que la cultivemos. Así como para alcanzar la santidad se requiere que nos consagremos a Dios, para experimentar la paz de Cristo, de la cual habla en Juan 14:27, se requiere que la cultivemos. El fruto del Espíritu ya está en nosotros.
¿Por qué no lo experimentamos? Simplemente no lo cultivamos. ¿Me está entendiendo el punto? Ahora vamos a ver una cosa. Dijimos que la paz del mundo viene del exterior al interior, ¿verdad? Y el mundo busca diferentes métodos que tienen que ver con elementos exteriores para fabricar esta paz que ellos desean alcanzar. Si usted se fija, hay quienes se alejan del bullicio, buscando encontrar tranquilidad y descanso, para, según ellos, encontrar la paz interior. Se alejan del bullicio, se alejan del ruido, se alejan de todo lo que significa problema. Otros se van a las montañas o ciertos lugares apartados donde se escuchan los ruidos de la naturaleza, el canto de los pajaritos y el correr de las aguas del río. Y ahí encuentran el descanso que buscan, encuentran, según ellos, una paz interior. Hoy en día se han preparado lugares donde existen muchos olores de fragancias muy hermosas, muchos sonidos de la misma naturaleza, el agua corriente, hermosos cánticos de aves, con el propósito de que la persona sienta paz. Ajá. Hermano, también yo he visto que como los chinos tienen su experiencia en el Buda, dicen ellos para relajar su mente y vivir una vida mejor, encuentran la paz. Amén. Entonces, ¿la paz del mundo es fabricada? Sí, es fabricada por la persona. Está en su mente y la fabrica la persona, con elementos exteriores para encontrar el descanso interior. ¿Iba a comentar algo, mi hermana? Iba a comentar, sí, que eso que dice de la naturaleza, las cosas, los pajaritos, los árboles, el bosque, todo eso, también es una bendición del Señor que nos dio para eso, Sí. para glorificarnos, para recordarle a Él y todo eso. Pero si no tenemos primero la paz de Él en el corazón, entonces vamos a disfrutar más todavía de esas cosas. Ahora recordemos que la paz que el mundo busca es una paz libre de aflicciones. Fuera. Es una paz fuera de problemas. Entonces, estos métodos exteriores que el mundo usa para encontrar la paz, por momentos les da ese descanso, esa tranquilidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando salen de esos lugares? No tienen la paz de Dios, ¿no? Vuelven a la triste realidad de que la intranquilidad sigue estando ahí. Vuelven a la triste realidad de que la aflicción sigue estando allí. Los problemas siguen estando ahí. Los sufrimientos están ahí. Entonces la paz que el mundo fabrica es una paz llena de apariencias. Aparentemente estoy bien en ese momento, pero en cuanto salgo vuelvo a la triste realidad. La vida sigue igual. Es lo que está viendo. Vamos a hablar ahora sobre la paz de Cristo que dijimos, está ahí. Está en el corazón de todo creyente. Pero la paz de Cristo, a diferencia del mundo, no se fabrica, esa se cultiva. Esa se cultiva. En otras palabras, mientras no la cultivemos, no vamos a poder experimentar. Bien, vamos a ir a Juan 14:1. Juan 14:1. Y vamos a ver este versículo junto con Juan 14:27. Porque el versículo 27 es la continuación del versículo 1. Juan 14:1, versículo 27. Dice cuando esté ahí. Amén. Bien. Lea el versículo 1, hija. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dice Cristo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora el 27 nos muestra qué es lo que tenemos que creer. Lea el 27 alguien, por favor. Ahí nos muestra qué es lo que tenemos que creer para no turbarnos.
Bien, tenemos que creer dos cosas. Primero, que la paz de Cristo está en nosotros. ¿Qué tenemos que creer? Que la paz de Cristo tiene la capacidad de sobreponerse ante cualquier adversidad. En otras palabras, la paz de Cristo tiene la capacidad de darnos gozo, tranquilidad, consuelo y fortaleza en medio de la aflicción, en medio de nuestro dolor, en medio de todo lo que estemos pasando. ¿Se fija? No se turbe vuestro corazón. Mi paz está con ustedes. Está diciendo que su paz está sobre toda adversidad. Es mucho más grande que la adversidad. Su paz tiene poder contra todo lo que nosotros estamos pasando. ¿Para qué? Para vivir en paz a pesar de lo que estemos viviendo. Entonces, en primer lugar, la paz de Cristo tiene que ver con creer. Creer en Dios, creer en mí. Mi paz os dejo. Tiene que ver con creer en la paz de Cristo. Una vez que creemos, necesitamos ¿qué? Confiar. En este contexto, creer y confiar significa lo mismo. No. Creer en Dios, cualquier persona puede creer en Dios, pero no cualquiera puede confiar. Entonces dice Cristo, crean en mí, no se turben, crean en mí. Entonces, creemos en Dios, pero no necesariamente estamos confiando en Él. Creemos que la paz de Dios está en nosotros, que la paz de Dios es mucho más grande, tiene mucho más poder que nuestras adversidades, pero nos falta confiar en esa paz. Nos falta aplicarla a nuestra vida. Gálatas 5:22 dice que el amor de Dios, no el amor que el ser humano tiene, el amor de Dios está en nosotros. Más sin embargo, cuando vemos a nuestro alrededor, miramos que muchas veces el amor de Dios como que no está en nosotros, o más bien no lo manifestamos. ¿Cómo es posible que si tenemos el amor de Dios en nosotros, muchas veces entre nosotros no nos podemos ver? Pero el amor está ahí, ¿verdad? Pero no nos podemos ver. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios depositó gozo en nosotros, y créanme que el gozo es mucho más allá que una alegría. Una simple alegría, cualquier cosa que pasa le echa abajo. El gozo es muy diferente. El gozo que Dios puso en nosotros, nada lo puede echar abajo, nada lo opaca. Entonces, ¿cómo es posible que si el fruto del Espíritu está en nosotros y es gozo, cómo es posible que muchos de nosotros pasamos muchos tiempos llenos de tristezas y amargura? Pero el gozo está ahí. Pero en nuestro vivir reflejamos amargura y tristeza. Dice que Dios puso en nosotros fe. ¿Sí? La fe está ahí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una aflicción, un problemita? Nos derrumba la fe. Como que dudamos. Nos entra la duda. No la enfrentamos como si hubiera fe en nosotros. Dice que el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Pero ¿sabe que muchas veces, muchos de nosotros, lo que menos tenemos es mansedumbre? Muchas veces no somos mansos. Dice que es templanza. Pero a veces somos más violentos y alborotadores que nada. Somos biliosos y corajudos. Entonces, ¿por qué si el fruto del Espíritu está en nosotros, por qué nuestra vida refleja otra cosa? Porque el fruto del Espíritu, mis hermanos, se cultiva. Se cultiva una flor. Cuando usted siembra la semillita, la cuida, le echa su agüita, Se cuida de la mala hierba. la cuida de la mala hierba, y hay personas que te hablan cosas bonitas. Al paso del tiempo se dará cuenta que esa semillita dio una plantita. Y esa plantita, wow, dio una florecita bien bonita y huele bien rico. Adorna nuestros jardines, ¿verdad? Y lo más lindo que se puede trasplantar. Se puede trasplantar.
Ahora, ¿por qué esa semillita llegó a ser una plantita hermosa, verde, frondosa, con una hermosa flor? Porque recibió cuidado, se cultivó. Usted dice que una semita la abandono y se va a morir. Si no la cultiva, se va a morir. Entonces, hermanos, ¿por qué es que si el fruto del Espíritu está en nosotros, por qué es que no florece? Simple. Así como a la semita no la cultivó y se le murió, o la cultivó y creció muy hermosa, si nosotros cultivamos la paz de Dios en nuestra vida, se va a manifestar. La vamos a vivir, la vamos a experimentar. Vendrán tormentas, vendrá lo que venga y la paz estará ahí con nosotros. Estoy afligido, sí, pero la paz de Dios está conmigo. Tengo preocupaciones, sí, pero la paz está conmigo. Estoy desanimado, sí, pero la paz de Dios está conmigo. Tengo dolor, tengo carencias económicas, sí, pero la paz de Dios está conmigo. Si la paz de Dios está con nosotros, hermanos, vamos a manifestar algo diferente. No vamos a andar todos apachurrados. ¿Se acuerdan cuando estaba el apóstol Juan en la cárcel de Patmos? Le pregunto, ¿es muy bonito estar ahí? No, mas sin embargo, ¿qué dijo Juan? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Él. No importa en dónde estoy, soy su hijo. No importa qué viva, soy su hijo. No importa lo que esté pasando, soy su hijo. Hermanos, no importa qué estemos pasando, la paz de Dios está con nosotros. La paz está sobre toda adversidad. Es confiable y segura. ¿Por qué no la cultivamos entonces? Sí, hermano Isaías. Muchas veces pienso que estamos en esta etapa porque somos niños de Cristo. No pasamos tiempo en su palabra, no pasamos tiempo en Él, no oramos, o sea, no le damos un tiempo dedicado a Él. Por eso es que ese corazón que traemos así, y esa cara y esa amargura, es lo que nos hace que no crezcamos, que no avancemos. Bueno, si le damos a Dios el tiempo necesario y nos enfocamos en Él y tratamos de hacer las cosas bien, pienso que Dios nos va a pasar a otra etapa de crecimiento espiritual. Bueno, mi hermano ya dio la respuesta a mi siguiente pregunta. Hermano, ¿y cómo cultivamos esa paz? Pasando tiempo con Dios, conociéndole cada día más, orando a Dios, apreciando la voluntad de Dios para nuestra vida, poniendo nuestros ojos en las cosas de Dios. ¿Sí, mi hermano? Lo más importante de eso es no mirar lo que hace el prójimo, mirar lo que haces tú y estar seguro que tú estás bien con el Señor, no que si el prójimo está mal, que si mi hermana hizo esto, que si mi hermana. Mírate tú primero, corrige tu corazón y deja que el Señor juzgue a tu hermano. Amén. Hermanos, para poder experimentar la paz de Dios en nuestro corazón, tenemos que creerla y vivirla. Tenemos que cultivarla. No podemos experimentarla si no la cultivamos. No podemos experimentarla si no la vivimos. No podemos cultivarla si no pasamos tiempo con Dios, si no buscamos a Dios, si nos enfocamos en cosas terrenales y no en las celestiales. Sí, mija. A mí me pasa que por ejemplo, con mi esposo, cuando existe cualquier problema en mi casa o con mis hijos o conmigo misma, yo sé que puedo recurrir a ti y eso me da mucha paz, porque sé que tú vas a arreglar cualquier situación en casa. Si se descompone cualquier cosa, si hay algún problema de cualquier tipo, yo tengo la paz y tengo la tranquilidad de que tú lo vas a solucionar, porque te conozco, porque sé cuál es tu carácter, porque sé tus capacidades, porque sé que eres un hombre sabio y eres un hombre de Dios. Y con el Señor es lo mismo. Entre más nosotros conocemos a nuestro Dios, entre nosotros más conocemos su persona, sus atributos, podemos estar confiados cuando viene la tribulación y el problema y cualquier circunstancia adversa. Y podemos estar así de tranquilos y dormir en paz, sabiendo que ese Dios en el cual hemos creído puede hacer todas las cosas posibles, puede solucionar nuestra vida, puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad y perfectas. El libro de Lucas dice que para Dios nada es imposible. Le pregunto, ¿usted lo cree que para Dios nada es imposible? Amén. Sí. ¿Usted cree que Dios está sobre cualquier adversidad que usted pueda vivir? Sí, todos lo creemos. Entonces, ¿por qué no todos confiamos?
En otras palabras, vamos a tener el fruto del Espíritu, que es la paz en nosotros. No nos ayuda de mucho si no aprendemos a confiar en la promesa de aquel que la dio. Por eso Cristo dice, crean en mí. Así como creen en Dios, crean en mí. Tenemos que confiar y creer en la paz de Cristo en nosotros. Sí, mi hermano. Algo que me pasó a mí hace poco y me llamó la atención. A veces uno no se da cuenta porque le pasa las cosas. Fui al trabajo y ya estaba en el trabajo un buen rato y me acordé que no cerré el carro. Y empecé a preocuparme y no cerré el carro. Y después dije, pero al final y al cabo, si hubiera cerrado el carro y viene alguien y quiere robar el carro, le va a romper un vidrio y se va a meter y lo va a robar de todas maneras. Igual, ¿verdad? No, el hecho de que la puerta esté abierta no ayuda mucho. Entonces, ¿qué me queda? Para asegurar el carro. Ciertamente cerrarlo con llave no. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, que Dios me lo cuide. Y me tranquilicé, me quedé tranquilo. Pero para llegar a esa altura, donde uno puede hacer eso, como dice el hermano, tiene que conocer quién es Dios. Amén. Si no crees que Dios te puede proteger, Dios no le va a proteger al carro. Entonces, hermano, resumiendo, hemos hablado que la paz del mundo es fabricada por el mundo, ¿verdad? Mientras la paz de Dios es dada por el fruto del Espíritu. La paz de Cristo, hermano, tiene que ver con creer y confiar en Cristo, ¿verdad? Sabe que para muchos cristianos, desgraciadamente lo he visto mucho, nos es más fácil fabricar nuestra propia paz como el mundo lo hace, que creer, confiar y cultivar la paz de Dios. Y el mundo cristiano fabrica su propia paz. El mundo cristiano arma un gran show, arma un gran espectáculo en sus campañas y servicios, donde se llora, se brinca y se grita. ¿Por qué? Según ellos es el júbilo, es la paz en ellos. Aparentemente están experimentando la paz de Dios. Y mientras están ahí, sienten paz. Pero ¿qué pasa al salir de ese lugar? Salen a la triste realidad como sale el mundo. A darse cuenta que sus problemas siguen siendo ahí. A darse cuenta que llevan una vida derrotada. A darse cuenta que siguen perturbados, siguen preocupados. La palabra de Dios, hermano, nos insta a que no seamos uno más que fabrique su propia paz. La palabra de Dios nos insta a que usted y yo seamos uno más de los que creen, de los que confían y de los que cultivan la paz que Dios dejó en nosotros. En la paz de Dios hay seguridad. Todo lo que el hombre genere, sea incrédulo o sea cristiano, va a ir directo al fracaso. Va a ir directo a una vida de apariencias. Sin embargo, todo lo que proviene de Dios va a ser una vida exitosa. Y no estoy hablando de que no va a haber problemas ni aflicciones, no, eso no es lo que dice la Biblia. Va a ser una vida de éxito que no importa lo que esté pasando, voy a estar en paz. Voy a tener la calma. Confío en Dios y me olvido de mis preocupaciones. Para terminar, hermanos, es decirle que la paz de Dios da el equilibrio, el balance que usted y yo necesitamos en medio de nuestro problema. Pero para encontrar ese balance y ese equilibrio, usted y yo tenemos que cultivarlo. Amén. Bien, Señor les bendiga. Sí, José. Lo que le mencioné para mí, los profetas, yo